el Antiguo Testamento estaba el periodo de la obra y en el Nuevo se consideraba el periodo de la gracia? ¿O es interpretación de otro? Sí, no es una interpretación correcta porque la gracia está desde Adán hacia adelante, como vemos ahí. Porque fue un dicho que siempre Claro. Está mal dicho. Ya. ¿Otra pregunta sobre esto? ¿Consulta, duda, acotación? ¿Se entendió más o menos? A lo mejor después lo vamos a entender mejor. Ya, entonces los puntos del pacto de la teología del pacto. Hay algunos puntos que nosotros decimos, estos puntos están equivocados, porque efectivamente los pactos existieron y no los podemos negar, pero en algunos puntos de vista nosotros decimos, no puede ser que los pactos de la teología del pacto diga esto. Y lo primero es que Dios tiene un solo pueblo. Eso es lo que dice la teología del pacto. Como decimos de que el pacto de la obra nace después de Adán y Eva, por lo tanto abarca a toda la humanidad. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a los patriarcas, a los primeros discípulos, a toda la humanidad. ¿Cierto? Incluyendo la iglesia. Incluyendo la iglesia. ¿Se entiende? Y ahí está la cita, Gálatas 3, versículos del 3 al 9. ¿Quién te necesita? ¿Vale? Ya, por favor. Hechos 3 al 4. Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ya. Amén. Entonces de ahí los que creen en la teología del pacto dicen, bueno, entonces todas las naciones son bendecidas en Abraham, por lo tanto el pacto que Dios hizo con Abraham va a fluir a todas las naciones, a la iglesia, a todo, porque eso es lo que está diciendo, entre comillas, el texto. Pero nosotros entendemos de cuando se refiere a todas las naciones, está diciendo de que al final, como dice el mismo libro de Gálatas, no son hijos de Abraham los que descienden de Abraham, sino son los que tienen la fe que tuvo Abraham. Por lo tanto, cuando dice a toda la humanidad, está diciendo que la salvación va a recaer, como decía el pastor, en gente de todas las partes del mundo, judíos, griegos, chilenos, peruanos, de todas las nacionalidades. Entonces Dios no tiene un solo pueblo, como cree el pacto de gracia. Dios tiene el pueblo de Israel y tiene la iglesia. Dos cosas diferentes. Y eso es lo que nos enseña también la palabra del Señor. ¿Ya? Los judíos nunca van a ser la iglesia. No. El pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Es lo que creemos nosotros. Que la iglesia tenga judíos es otra cosa. Porque la iglesia sí tiene judíos. Y tiene judíos, y tiene gentiles, y tiene afrodescendientes, y tiene chinos, y tiene chilenos, y Como Pablo era judío. Como Pablo era judío, claro. Pero Dios nos verifica. Claro, Dios ve a la iglesia y ve al pueblo de Israel. Y por eso decimos que esto sirve para la escatología, porque después nosotros vamos a ver que los judíos tienen un plan aparte. Amén. ¿Qué otra cosa dice la teología del pacto? La teología del pacto alegoriza el texto bíblico, como dice Salmos capítulo 44, del 4 al 5. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Amén. Entonces el texto está diciendo que el Señor le mandaba ¿qué a los enemigos? O ayuda para derrotar a los enemigos. Entonces la teología del pacto dice, ese texto yo lo puedo aplicar a toda la iglesia. Pero en realidad el texto está hablando, como nuestro hermano Pablo igual lo decía, creo que en el último estudio, al pueblo de Israel. Es una profecía que está específicamente dada al pueblo de Israel.
Y muchas de las profecías que están en el Antiguo Testamento son especialmente para el pueblo de Israel y se van a cumplir en un tiempo determinado en el pueblo de Israel, no en la iglesia. Pero la teología del pacto alegoriza todas esas profecías y dicen, todas esas profecías entonces pueden ser también para la iglesia. Y nosotros no creemos eso. No creemos eso. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque hay algunas profecías que sí las podemos aplicar espiritualmente para nosotros. Porque la Biblia toda tiene una inspiración para mí. Entonces yo sí me la puedo aplicar espiritualmente. Pero no significa eso que la Biblia se va a aplicar a mí como se aplica al pueblo de Israel. Entonces la teología del pacto alegoriza el texto. Y por último, se basa en que Dios no cambie, en la inmutabilidad de Dios. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, está diciendo Dios no cambia. Si Dios dijo que iba a hacer eso, eso lo va a hacer. Amén. Por lo tanto, dicen entonces, si Dios le dijo a Abraham que iba a pasar eso, entonces le va a pasar a toda la humanidad. Pero no toman en cuenta de que sí, efectivamente Dios no cambia, pero los seres humanos sí han cambiado. Las personas se comportan de distinta manera. Ya Isaac se comportó diferente a como se comportó Abraham. Y fue Abraham el padre de la fe, no Isaac. ¿Se entiende? Entonces, Dios no cambia, efectivamente, pero sí los seres humanos somos diferentes y Dios trata con cada ser humano de distinta manera y con cada etapa del tiempo de distinta manera. Esos son los puntos de la teología del pacto que nosotros no estamos de acuerdo. Y por eso no creemos en esa teología. Dios tiene iglesia y Israel, que son dos cosas diferentes. No alegorizamos el texto, sino que lo tratamos de estudiar en cuanto a su gramática, a su literatura, a su contexto para deducir qué es lo que está diciendo. Y creemos que Dios no cambia, pero sí que trata de diferente manera con los seres humanos. Y ahora vamos a ver lo que significa la teología dispensacional. La Escritura afirma que Dios se ha relacionado con el hombre en distintas dispensaciones, o sea, en distintas etapas, como lo dijimos al principio. En cada dispensación Dios establece promesas y lineamientos específicos sobre los cuales el ser humano puede entrar en relación con él. O sea, al principio Dios le dio una orden a Adán y Eva, después le dio un mandamiento a Abraham, después lo hizo con David y así lo hizo con diferentes etapas. Entonces el método del estudio de la dispensación es el siguiente. Estas son las 7 dispensaciones. Dispensación de inocencia, Adán y Eva. Ellos no conocían el pecado, como lo vemos aquí. Seres humanos que no conocen el pecado y que Dios pacta con ellos. Y se ve en Génesis, no lo vamos a leer porque son muchos, pero todos conocemos, yo creo, la historia de Adán y Eva. Después está la dispensación de conciencia. Ya Adán y Eva tenían concepto de pecado y Dios empieza a tratar diferente, como les decía, con Adán, con Eva, con sus descendientes, hasta el diluvio. Y ahí Dios tiene otra mirada de la humanidad y trata de otra manera con la humanidad. Después viene lo que se llama la dispensación de gobierno humano. Estos son términos que se le colocan, pero se distingue claramente en la Biblia de que hubo un antes y un después del diluvio. ¿Cierto? Amén. ¿O no? Amén. Hubo un antes y un después del diluvio. Por lo tanto, después del diluvio Dios empieza a trabajar de otra manera con los seres humanos. Hasta la Torre de Babel. Y ahí hay otra dispensación. Porque Dios empieza ahora a trabajar de otra manera con los seres humanos. Tanto así que separa al hombre y lo divide en naciones. Porque hasta la Torre de Babel todos hablaban la misma lengua, todos eran un solo pueblo, y Dios tuvo que separarlo. Y empieza a tratar ahora con esos pueblos separados. ¿Ya? Después viene la dispensación de la promesa. Desde Abraham, en donde dice: en ti yo voy a bendecir a todas esas naciones que ya separé y van a ser bendecidas. Porque de todas esas naciones
yo voy a tomar personas para hacerlas mis hijos. Y esa es la dispensación de la promesa, desde Abraham hasta el Éxodo. ¿Por qué? Porque en el Éxodo parte otra dispensación. ¿Qué pasa? Se esclaviza al pueblo de Israel y Dios empieza a tratar en especial con el pueblo de Israel con una ley, con un líder como Moisés y como un pueblo separado. ¿Cierto? ¿O usted? Yo creo que todos notamos la diferencia desde que Dios saca al pueblo de Israel y lo hace una nación que empieza a estar en Israel, tienen que conquistar las tierras y Dios empieza a trabajar de distintas maneras. Esa es otra dispensación. A raíz de una familia, ¿no? ¿Cómo? Que el pueblo de Israel nace de una familia. Claro, de 70 o 72 personas que ingresaron a Egipto y después salieron 2 millones de personas. Y ahí hay una diferencia. Después dice la dispensación de la ley, en donde Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, le da los mandamientos a Moisés y empieza a nacer el pueblo de Israel. Y después dice la dispensación de la gracia, desde la muerte de Cristo hasta el rapto. Que no quiere decir que antes no existiera la gracia, esto es lo que yo quiero que entendamos. Pero Dios empieza a tratar, se le llama dispensación de la gracia, pero Dios empieza a tratar de otra manera desde la muerte de Cristo hasta el rapto. ¿O creemos que Dios trata de la misma manera con los seres humanos después de la muerte de Cristo? No. Hay una diferencia, Cristo hace una diferencia clarita. Y ahora Dios trata de otra manera con los seres humanos. En esa estamos ahora, en la dispensación de la gracia. El periodo de la iglesia. En el periodo de la iglesia, a lo mejor ese sería el mejor nombre, la dispensación de la iglesia, para que no nos confundamos. Si quiere cambiarlo ahí, no hay problema. Y después, por último, viene la dispensación del reino milenial. Cristo viene en el rapto, ¿no es cierto? Amén. Lo que creemos nosotros. Va y se lleva a la iglesia y empieza a tratar con la iglesia de otra manera, porque empieza a tratar con la humanidad de otra manera. Y se lleva a la iglesia a la boda del Cordero, ¿no es cierto? Y acá abajo está la tribulación y gran tribulación. Y es otra dispensación, otra forma de relacionarse con los seres humanos. Y de los seres humanos con Dios también. Y de los seres humanos con Dios, efectivamente. Entonces, eso es lo que creemos nosotros. Es que Dios ha tratado, y los seres humanos han tratado con Dios de distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Primero, Adán y Eva tenían privilegio enorme. Tenían todo lo que nosotros vemos en el jardín del Edén. Todas esas cosas hermosas. Pero se equivocaron y Dios empezó a tratar diferente. Y así. Y ahora trata con la iglesia, ya no como trataba con el pueblo de Israel. Ahora dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y vivimos de una manera diferente a como vivía el pueblo de Israel, que no lo tenía. Que no tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés. Y desde ahí para adelante otro cuento. ¿Sí o no? Ah, Amén. ¿Se entendió? amén. ¿Se entendió o no? Amén. Ya, entonces ahora vamos a ver a los puntos de la teología dispensacional. Dios separa la historia de la redención. Y ahí a lo mejor es el punto más flaco de la teología dispensacional, porque divide la historia en muchas partes. Y se tiende uno a confundir cuándo es, no sé, de conciencia, cuándo es de gobierno ser humano, cuándo es cuándo. Pero si nosotros somos meticulosos en el estudio de la palabra del Señor, vamos a ver las diferencias claras entre una dispensación y otra. Y lo segundo es que Dios distingue entre la iglesia y el pueblo de Israel. Juan 1:11. ¿Quién tiene la cita? No. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Entonces, Dios vino al pueblo de Israel. Jesús era un israelita, de tomo y lomo.
era un israelita. Nació en Belén, se crió en Jerusalén, sus discípulos eran judíos, vivió en Israel, su entorno siempre fue judío. Y él vino a ese pueblo, porque estaba prometido que Jesús viniera al pueblo de Israel. Pero dice que ese pueblo no lo recibió, no lo aceptó y lo rechazó. Por lo tanto, ahora Dios va a abrir, por decirlo así, su gracia, su obra soberana de salvación a toda la humanidad. Y ya no van a haber judíos, ni va a haber nada, sino que va a ser una entidad diferente que se llama iglesia. Jesús dijo también: yo tengo otro rebaño. Claro, Se lo dijo de en otra Juan manera. también. Yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Hermano, dice: a los suyos vino y no le recibió. No lo recibieron. Porque no pensaron ellos que cómo iba a llegar, pues ellos pensarían que venía con poder y todo, que iba a lucir y todo eso. Pienso yo que por eso que ellos no lo recibieron, no le creyeron, porque como llegó humilde, nació en un pesebre, entonces por eso no lo recibieron como... Claro, claro, efectivamente. No lo creyeron, no estaba profetizado así también. Sí, por ejemplo, tenía que ser así. Tenía que ser así. Entonces, la teología dispensacional distingue entre la iglesia y el pueblo de Israel. Para nosotros son dos cosas diferentes y Dios trata con el pueblo de Israel de diferente manera que como trata con la iglesia. Y por último decimos e interpretamos la palabra del Señor de forma histórica, gramática, literal y literaria. Isaías 60, capítulo 1. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Amén. Entonces, ¿a quién le estará hablando ahí el pasaje? Levántate, ¿a quién le dice levántate? Levántate, resplandece, ¿a quién le está diciendo? ¿Ya? Pero a Israel, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones Dios le está hablando en la Biblia a Israel. A lo mejor ese no es un buen ejemplo, pero ahí le está hablando a Israel. Y usted va a ver otro ejemplo muy claro, es que le está hablando a Israel. Y que esas profecías que Dios le está diciendo a Israel se van a cumplir en un tiempo futuro. Y no son para nosotros. Y aquí es donde está el punto, lo vamos a ver más adelante. Eso no significa que nosotros no nos podamos beneficiar de esa escritura. A pesar de que Dios le está hablando a Israel, tiene una iluminación para mi vida. Porque yo perfectamente podría estar pasando por un momento de dificultad y el Señor me está diciendo: levántate, resplandece. ¿No es cierto? Pero tengo que entender de que ese levántate es para Israel. Ahora, ¿me ilumina a mí? Sí, porque yo estoy pasando por un momento de dificultad y Dios me está diciendo: levántate, resplandece. Amén. Amén. Pero, vuelvo a repetirlo, tenemos que sacarlo de la historia, de la gramática, de la forma literal y literaria. O sea, hubo un escritor que le escribió a un grupo de personas para un tiempo determinado. O no sé, la poesía. La poesía está escrita para un grupo de personas por un escritor con un sentido especial. Pero nosotros también nos podemos alimentar de la poesía que está en la palabra del Señor. Interpretamos la Biblia de acuerdo a la forma histórica, gramática, literaria y literaria. Punto en común. La teología del pacto y la teología dispensacional tienen cosas en común. No las podemos rechazar la teología del pacto como diciendo: ya esto no me sirve para nada, porque tiene cosas que sí son verdad. Primero, que la teología del pacto y la teología dispensacional han visto que la salvación es por la fe, no por obras. Siempre la teología del pacto apunta de que la salvación es por la fe. Y lo mismo la salvación, lo mismo dice la teología dispensacional sobre la salvación. Y ahí tenemos una cita
Mateo 5, Mateo capítulo 5, Del versículo... 17 al 20. Sí. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús le dice a los discípulos, yo no vengo a echar por tierra todo lo que ustedes han creído a lo largo de toda la historia. No vengo a hacer eso. Yo vengo a cumplir lo que ustedes no pudieron cumplir. Así es. Y porque yo cumplo lo que ustedes no pudieron cumplir, ahora ustedes deben confiar en mí, que es el pacto de la gracia, y creer que yo soy el Salvador, el Mesías, y van a alcanzar la salvación. Eso le está diciendo Jesús. Yo voy a cumplir lo que ustedes no fueron capaces de cumplir. El pacto de obras que yo he demandado a ustedes no lo pudieron cumplir, pero yo lo voy a cumplir. Y ahora vamos a hacer el pacto de gracia y ustedes van a creer en mí por fe. Yo les voy a dar la fe como lo tuvimos anteriormente y ustedes van a poder alcanzar la salvación. Por lo tanto, el pacto de la gracia existe y es real. No nos basamos para interpretar toda la Biblia, pero sí está. Después dice, ambas teologías tratan la interpretación del desarrollo histórico del texto bíblico. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es que la teología dispensacional y la teología del pacto, el foco que tienen es en enseñarnos cómo Dios trata con la humanidad, nada más que eso. Ese es el foco de las dos teologías, es decirnos cómo es que Dios trata y trató y tratará con la humanidad. No trata de explicarnos de la salvación, no trata de explicarnos de la iglesia, no trata de explicarnos el perdón de los pecados, no trata de explicarnos nada de eso. Obviamente que los va a tocar en algún punto, pero lo que tratan de hacer estas dos teologías es decirnos a nosotros cómo Dios trató con el Antiguo Testamento y todos los hombres del Antiguo Testamento, cómo Dios trata con la iglesia y cómo Dios va a tratar con la iglesia y con el pueblo de Israel en el futuro. Eso hacen las dos teologías. Nosotros creemos en la teología dispensacional. Y después dice que ambas teologías dan espacio a la iluminación del Espíritu Santo, que es lo que vimos en delante. Nehemías 4, Nehemías capítulo 4, versículo 14. Amén. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y peleado por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Amén. Entonces, es más o menos lo que vimos en delante. Ahí está hablando Jeremías, dándole instrucciones, ¿no es cierto? A Jeremías, no temáis de los enemigos, le está diciendo, que estaban tratando de derribar Nehemías. ¿Nehemías dijo, no? Jeremías. Por ahí. Nehemías. Entonces, ya, pero se entiende de que es Nehemías el que está hablando. Dios le está hablando a Nehemías y le dice, no temáis de que van a venir los enemigos. Si usted lee un poquito más arriba, los enemigos a tratar de destruir lo que ustedes están haciendo. Entonces el texto nos está diciendo de que Nehemías estaba pasando por una situación difícil,
cierto? En la reconstrucción del templo, del pueblo de Israel. Y eso a nosotros nos ayuda para cuando nosotros estemos pasando por un momento de dificultad, lo podamos aplicar a nuestra vida. Porque toda la Biblia se puede aplicar a nuestra vida. Entonces ahora el Señor nos dice a nosotros, no temamos de nuestros enemigos, que a lo mejor van a querer derribarnos, hacernos daño, porque el Señor es más grande que nuestro problema o el texto que nosotros queramos ver. De verdad, hermano, que yo sé que ese texto lo saqué así al azar, porque usted puede sacar cualquier texto de la Biblia. Fuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor puede estar contigo. ¿A quién le está diciendo eso? A Josué. A Josué. ¿Quién le está diciendo eso? Dios, ¿no es cierto? Le está hablando a Josué, porque Josué tenía que liderar el pueblo de Israel. Pero eso, como dice, ambas teologías nos permiten a nosotros y nos dan apropiarnos del texto e iluminar nuestra vida. Amén. Si no sería como la historia que leemos, Claro, como Dios ayudó a ellos. claro, o sea, es como que dijéramos las dos teologías, miren la historia, qué es lo que pasa, cómo Dios trata, y a nosotros no nos da lo mismo. Pero no. Amén. Como conclusiones tenemos, no podemos evitar ninguna de las dos teologías, porque están en la Biblia, no las podemos evitar. Si queremos ser serios en el estudio de la palabra del Señor, vamos a tener que estudiar los pactos, sí o sí, porque están ahí. Yo lo anoté, parece que eran como 800 y tantas veces que salen los pactos en el Antiguo Testamento. Pacto con Abraham, pacto con David, pacto con Moisés. Entonces, si queremos ser serios, no podemos evitarlo, tenemos que estudiarlo. Las dos teologías. Y después dice, para el avance de los estudios escatológicos que vamos a tener más adelante, desde el próximo viernes en adelante, es de suma importancia adoptar una postura. Y la postura que nosotros adoptamos es la postura dispensacional. Dios trata de una manera con el pueblo de Israel y trata de otra manera con la iglesia. Dios viene en el rapto y se acaba el periodo de la iglesia y parte otro periodo, diferente, en donde la iglesia va a estar en el cielo y abajo está la gran tribulación, en donde parte un milenio. Y ahí ya después vamos a explicar otras cosas acerca de la escatología. Pero es importante que usted entienda que la iglesia desde ahora en adelante, del próximo viernes en adelante, va a estudiar escatología con base en la teología dispensacional, que cree que Dios trata con el ser humano de distintas maneras de acuerdo a la época en la que se está viviendo. ¿Amén? Una consulta, aquí en Chile, ¿qué iglesias serían dispensacionalistas y cuáles creen los pactos? Yo sé que la iglesia presbiteriana cree en los pactos, lo más probable es que la iglesia bautista también crea en los pactos. ¿Son las únicas dos teorías que hay? Por si son más. No, hay otros, O sea, teología. sí, hay otras teologías que tratan de explicarnos la interpretación bíblica, pero que son muy minoritarias. Y teólogos, que apliquen a una posición o a otra. Los modernos, los dispensacionalistas. Sí. Ridley es dispensacional, de los que MacArthur es dispensacional, R.C. Sproul es de los pactos, por si acaso. ¿Por qué? Hay una diferencia aquí, una acotación pequeña. Se divide la iglesia presbiteriana de la iglesia bautista en el bautismo de los niños. Miren a lo que llega la teología del pacto. Porque los presbiterianos bautizan a los niños, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros todavía estamos en el pacto de la gracia. Por lo tanto, lo que ocurrió desde Abraham le sirve a toda la iglesia para acá. Y por eso bautizan a los niños. Porque Abraham Lo incluyen en esa. lo incluyen en ese pacto. Y a los hijos de Abraham los circuncidaron. Hoy día la circuncisión es lo que nosotros hacemos como bautismo. Por eso los presbiterianos bautizan a los niños. Porque ellos se basan en este tipo de... Los bautistas. No, los bautistas se separan porque ellos bautizan De adulto. a los adultos y... Ellos lo bautizan como niños, como cuando... Como los católicos. Como los católicos. Ah, Como ya, los católicos. porque antes ¿cómo se llama? No. circuncidados. Circuncidaban a los niños a los 8 días. Sí. Ah, ya. Ese símbolo que tenía Abraham
lo adopta la iglesia y lo hace como lo transforma en el bautismo. Por eso los presbiterianos bautizan a los niños, porque están en el pacto de la gracia que corre desde Abraham para acá. Ellos no tienen clase bíblica, no pueden bíblicamente argumentar que está correcto lo que están haciendo, sino basado en los pactos. Claro. Se basan en los pactos para poder llegar a esas conclusiones. No sé qué más de teología del pacto. Bueno, la mayoría de los teólogos antiguos son todos del pacto, como les dije. La iglesia históricamente siempre ha creído en los pactos. Así que en ese sentido estamos en desventaja. Pero los actuales, la mayoría están en La los teólogos dispensacional. dispensacionales. Lo que pasa es que también la idea del rapto o la parte de la teología que estudia el rapto es una cosa nueva para lo que es la iglesia. Lleva poquito tiempo antes de la iglesia. Nadie creía que está el rapto. El rapto es una cosa de hace pocas décadas, ¿no? Claro. Juntaban el rapto con la segunda venida. Claro. A todos los años que tiene la iglesia, nada. Sí. ¿Dudas, consultas? Si no, es más Robin. Sí, por los años no consideraron esta postura. ¿Por qué ahora? Porque han salido, la teología siempre va evolucionando. Los teólogos piensan diferente, no piensan todos iguales. Va evolucionando, Y se hay va evidencia. adaptando No, cambia solamente. No Lo que pasa es que creo que Dios igual va iluminando más, cada vez más al hombre y va teniendo más entendimiento en su palabra. Sí. Cada vez hay más información, hay más teólogos, hay más facilidades para estudiar, por lo tanto cada vez van a salir más pensamientos. De hecho, cuando estudiamos por año, la Biblia estuvo solo en los monasterios. Que tampoco, no todas las personas tuvieron por año acceso a la Biblia, así que más restringida era la doctrina Claro. y el estudio de la palabra. O sea, si nos vamos a cantidad de teólogos, en el primer siglo había una pequeña así de lo que hay hoy día, porque imagínense todos los millones de personas que hay. Amén. Si no, hay más consultas, preguntas, nos ponemos de pie y terminamos el servicio. Voy a pedir a nuestro hermano Abraham si nos puede pedir la bendición. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por estar acá, Amén. que usted nos haya dado el tiempo de poder llegar al estudio Gracias, bíblico. Señor. Gracias por nuestro hermano Juan Pablo, Amén. que nos trae estas enseñanzas, Gracias. que se puedan grabar en nuestros corazones Ayúdanos. para poder comprender mejor las Escrituras, Así es, Señor. poder tener mejor herramienta, Padre Celestial, para nuestro estudio de la palabra. Le agradecemos, Señor Jesús, porque también tenemos la Biblia que nos ilumina tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque podemos comprender, Señor Jesús, cómo usted ha diferenciado los tiempos también para tratar con los seres humanos. Nos tiene misericordia, nos tiene paciencia, nos explica un poquito aquí, un poquito allá. Le pedimos que usted perdone todas nuestras faltas, nuestros errores, Amén. nos libre de accidentes al volver a nuestro hogar. Por misericordia, tráiganos a los próximos estudios Amén. para que estas enseñanzas se completen en nuestras mentes. Trabaje usted con nuestros corazones, Padre Celestial. Bendiga nuestras vidas, bendiga a los hermanos que pasan adelante enseñando. Amén. Y bendiga a la iglesia, Señor, porque necesitamos estar cada vez más preparados para enseñarle a la congregación también. Bendiga desde el más pequeño hasta el de mayor edad en esta hora. Y levántenos por misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Deme gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El próximo